Hola jóvenes, buenas tardes. Lo último que vimos fue el tema relacionado a la guerra de los pasteles, la invasión francesa. Hay mucho detrás de estos temas, personajes muy relevantes, cómo se repelen estos acontecimientos, estas invasiones. eh, Personajes como Zaragoza, uno de los generales que tuvo mucho que ver con lo que fue la intervención francesa y el que se lograra que uno de los ejércitos más importantes en ese tiempo, como lo era el francés, no pudiese con un ejército formado por indígenas, por personas de escasos recursos, armados con machetes, con palos, pudieran detener el avance de, de este ejército. Fue uno de los más grandes eventos que inclusive se sigue conmemorando hasta el día de hoy. Aún así, nuestro país aún le queda mucha historia por mencionar, por recorrer, y dando un salto en el tiempo, un salto enorme, nos quedamos por allá del año de 1840, 1845 más o menos, y el salto que daremos es hasta 1910. En ese entonces se da el inicio de lo que es, o el punto principal para que se inicie otro de los eventos importantes en nuestro país, como fue la Revolución Mexicana. Dentro de la Revolución Mexicana hay un personaje importante también, como lo fue Benito Juárez. Esto es antes, obviamente, de este evento. Benito Juárez fue uno de los presidentes que empezó desde abajo y trató de cambiar al país desde una de sus perspectivas. No obstante, obviamente cambiar a un país que estaba muy dañado, muy lastimado, era un trabajo sumamente difícil. Dentro de las cosas que más se le reconocen a Benito Juárez García es la separación iglesia-estado. Recordemos que en ese entonces el Estado era quien pagaba a los militares y a la iglesia, así como si fueran parte del gobierno. Entonces lo que hace es esta separación, eh, ya no pagarles a lo que es la iglesia, y a partir de ahí se inician una serie de revueltas. Terminando lo que es el gobierno de Benito Juárez, inicia uno de los gobiernos a la vez buenos y a la vez malos, que fue del señor Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estuvo prácticamente 30 años en el poder. Al principio sus ideas eran muy buenas y se visualizaba a Porfirio Díaz como un presidente emprendedor para nuestro país, pero a lo largo del tiempo esas ideas iban quedando obsoletas o iban quedando antiguas. Entonces, para que él siguiera gobernando, siguiera en el poder, empezó a utilizar la fuerza, una serie de abusos, quitarle sus tierras a los campesinos. Si alguien se levantaba o alzaba la voz en contra de los abusos que se estaban suscitando, los mandaba a matar. Entonces, fue una serie de situaciones que empezaron a mermar el buen funcionamiento del gobierno de Porfirio Díaz. Ya después de 30 años en el poder, prácticamente es algo cansado. La forma en la que se había mantenido en el poder al principio era legítimo, era bueno, pero después se volvió ilegal y al contrario hacía uso de la fuerza, como les acababa de mencionar. Resulta que una vez terminado iba a iniciar otro periodo presidencial, pues siempre se realizaban lo que eran las elecciones. En estos tiempos las mujeres no teníamos eh, voz ni voto para, para tomar decisiones en el país. Entonces, prácticamente los únicos que iban a votar eran los hombres. Y obviamente los candidatos también eran hombres. En este último periodo presidencial se postularon, aparte de Porfirio Díaz, obviamente, Ricardo Flores Magón,
Venustiano Carranza, Francisco Vázquez Gómez, y por supuesto Francisco I. Madero. De estos personajes que se postularon al poder, este último fue quien ganó la presidencia de nuestro país. Francisco I. Madero ganó por muchísima ventaja, pero resulta que Díaz salió a decir, o el gobierno de Díaz salió a decir que él era quien había ganado esas elecciones por unanimidad, es decir, que todos habían votado por él, por Porfirio Díaz, y Francisco está ahí, es de la abreviatura de su otro nombre, que es Ignacio, Francisco Ignacio Madero, ¿vale? Gana la presidencia. Díaz dice que él es el que había ganado con votos unánimes, que todos habían votado por él, entonces el fraude fue tan obvio que la gente se amotinó y empezó con lo que es la lucha de la Revolución Mexicana. Uno de los puntos importantes de Francisco I. Madero es que él colocó su campaña política con base en uno de los principios fundamentales, que era la no reelección. Dado que Porfirio Díaz ya se había reelegido por mucho tiempo, Francisco I. Madero optó por este lema, sufragio efectivo, no reelección, es su lema. Y de hecho creó un partido llamado Partido Nacional Antirreeleccionista, el PNR. Sufragio quiere decir el voto o las votaciones, entonces a lo que se refiere este emblema es que las votaciones deben ser legítimas, o lo que se decida en el voto debe ser lo que se va a cumplir, y que no se permitiría lo que es la reelección. ¿Vale? Madero, a través del Plan de San Luis, lo ponemos aquí, lo crea Madero para llamar a los mexicanos a tomar las armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, es decir, lo crea Madero en contra de Porfirio Díaz. Los llama a luchar, a tomar las armas y a luchar en contra de lo que ellos habían elegido en las urnas, en las votaciones. Este llamamiento estaba estipulado para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. 20 de noviembre de 1910. Este plan es con lo que se da el inicio de la Revolución Mexicana. A partir de esto, Madero fue encarcelado en lo que es San Antonio, Texas, lo mandó hasta allá. Obviamente si lo mataba, si mandaba a matar a Porfirio Díaz, a Madero, iba a crear como un mártir de la revolución, entonces prácticamente todo el movimiento iba a tomar aún más fuerza, entonces lo único que hace es mandarlo a encarcelar y se lo lleva hasta San Antonio, Texas. Aún así, el plan sigue su curso, las personas se reúnen para iniciar con lo que es la Revolución Mexicana. A partir de esto se crean dos ejércitos, el Ejército Federal, que obviamente es el Ejército Nacional a cargo de Porfirio Díaz, y las fuerzas revolucionarias a cargo de la oposición o de las personas que estaban en contra de Porfirio Díaz.
Ante estos eventos se unen otras personas que también estaban en contra del movimiento de la revolución, como lo fueron Emiliano Zapata, en el sur del país, que fueron realmente un dolor de cabeza para las fuerzas del Ejército Federal, Francisco Villa y Pascual Orozco. En el norte del país. Ellos ayudaban a lo que es, ellos querían que Madero asumiera la presidencia, puesto que los ideales con los que se estaba manejando eran correctos según sus percepciones. Ellos, a excepción de Pascual Orozco, eran personas del campo, eran personas que peleaban por los suyos prácticamente, por los campesinos. Conocían muy bien cómo se les había tratado durante todo ese tiempo y prácticamente trataban de ayudar y poner su granito de arena. Después de todo este evento, prácticamente Porfirio Díaz renuncia, según él, por el bien de la nación, pero no es porque realmente le estaban ganando la pelea. Renuncia en 1911 y se va a Francia, el país en donde muere en el año de 1915. Mucho se habla de que Porfirio Díaz fue un dictador y un mal presidente. No obstante, como les mencionaba al principio del video, sí fue a finales de su periodo presidencial un dictador prácticamente, pero a principios hubo muchas mejoras en nuestro país. Gracias a él se desarrollaron muchísimas situaciones en México que no se hubiesen podido hacer sin un visionario como lo fue Porfirio Díaz. Dentro de las situaciones positivas que tenemos de Porfirio Díaz en su gobierno fueron situaciones como promover el progreso, el orden y la paz. Recuerdo que nuestro país había estado en una carrera bélica prácticamente. Si no era con otros países, eran revueltas entre nosotros mismos por quién asumía el poder, por qué tipo de poder se iba a realizar. Entonces, cuando llega Porfirio Díaz al poder, inicia con esta filosofía, se empieza a realizar en cuestión de asuntos exteriores el pago de la deuda externa, no todo obviamente porque es algo que hasta nuestros días seguimos pagando, pero se empezó a acordar el pago de la deuda externa en cuotas que le permitieran al país tanto pagar esas cuotas como pagar diversos elementos dentro de nuestro propio país. El avance económico, científico, cultural, principalmente en la construcción de más de 19,000 kilómetros de vías de ferrocarril, así como instalar una red telegráfica, que nosotros ya vimos en taller de análisis de la comunicación, cómo funcionaba el telégrafo. Se motivó enormes inversiones de capital extranjero en nuestro país, así como un gran auge industrial. Inclusive empezaron a florecer otras ciencias como las bellas artes, la danza, la cultura, en un país que prácticamente vivía en la ignorancia. Se empezaron a fundar institutos, bibliotecas, sociedades científicas, asociaciones culturales. Se empezó a poner a México dentro del ámbito internacional prácticamente. Entonces, así como hubo cuestiones negativas, también hubo cuestiones positivas. Se colocó a México en el primer lugar en producción de plata a nivel mundial. Se empezaron a desarrollar plantas hidroeléctricas, se inicia la culturalización y la ciencia en nuestro país, la literatura, la escultura, la pintura, la música, la filosofía. También enfocó sus recursos, el gobierno de Porfirio Díaz, en darle un lugar a las culturas prehispánicas, en restablecer esos tiempos o esas culturas que se estaban dejando en el pasado olvidadas. Entonces, son son de las situaciones positivas que vivió el país. De las negativas, pues ya hablamos un poco, la represión política, que la clase media vivía muy bien, mientras que había ciertos sectores de la población que vivía realmente mal.
eh, ejecutar a las personas y una serie de leyes como la ley Mordaza que establecía que los periodistas no pudieran eh, plasmar lo que realmente estaba pasando en el país, ¿sale? Entonces, así como hubo situaciones positivas, también hubo negativas en el gobierno de Porfirio Díaz. Una vez que pasa todo este rollo de Porfirio Díaz, asume el poder lo que fue Madero, Francisco Ignacio Madero, iniciando con la época del maderismo. Dentro de el maderismo, recordemos que él fue quien estableció lo que es el plan de San Luis, que es el que acabamos de ver aquí arribita. En este plan, aparte de llamar a los mexicanos a tomar las armas para defender su voto, se declaraba la nulidad de las elecciones de 1910, se nombraba a él mismo, a Madero, como presidente interno y se restituía la tierra a sus dueños originales. ¿Quiénes eran sus dueños originales? Los campesinos, obviamente. Asimismo, se daba la recuperación de estas tierras y empezaron con lo que es la serie de movimientos en diferentes partes del país, en diferentes puntos. Como les mencionaba hace rato, Emiliano Zapata en el sur y lo que era Villa en el norte de nuestro país. Como te darás cuenta, a partir de aquí, algo tiene la silla presidencial que hace que a las personas, a los presidentes que llegan, se les olvide todo lo que prometieron en campaña. Caso específico es del presidente Madero. Una vez que él llegó al poder, pretendía reelegirse y se negó a cumplir todos los tratados o bueno, todas las promesas que él había hecho en campaña. Y el principal, o lo que desencadenó que personas como Emiliano Zapata y Francisco Villa se enojaran con su movimiento, fue precisamente ese, que pretendiera reelegirse. Esto es lo que genera un distanciamiento entre estos dos revolucionarios y guerrilleros. Por ello, Zapata firma lo que es el Plan de Ayala. Recuerda, Zapata, siendo un campesino, entiende que también las cosas deben hacerse de la manera legal. Entonces, a través del Plan de Ayala, lo pondremos aquí, elaborado por Emiliano Zapata, en contra de Francisco y Madero, para desconocer a Madero como presidente. El punto principal entonces de este plan de Ayala, ya llevamos dos. El primero era el de San Luis, elaborado por Francisco y Madero en contra de eh, Porfirio Díaz para desconocer el gobierno de Porfirio Díaz y otros puntos que ya vimos. En este caso también había otros puntos incluidos dentro del plan de Ayala, como lo era, se nombraba a Pascual Orozco jefe de la revolución. Como recordarás, Pascual Orozco era quien estaba peleando junto a Francisco Villa en el norte del país. Se daba la restitución de la tierra a sus legítimos dueños, ahora sí a los campesinos, pero en este caso sí se iba a cumplir este punto. Madero no quiso cumplirlo. Y por último se indemnizaba con una tercera parte a los dueños anteriores. Por ejemplo, te explico este punto. Este es un terreno que pertenecía, por ejemplo, a
Saúl Villegas. Saúl Villegas es un español, es una persona rica de la alta sociedad que tiene a su cargo esta parcela de terreno. Esta parcela resulta que es muy extensa y la pueden dividir entre varios pedacitos de tierra. Entonces una parte le tocó al campesino José, otra parte le tocó al campesino Mario, otra parte le tocó a María y la cuarta parte le tocó a Pedro. Entonces, como le quitaron su tierra a Saúl, le iban a dar una tercera parte del valor total de sus tierras. Si este terreno valía, no sé, 5,000 pesos en ese entonces, si hacemos la división, 5 entre 3 le tocaría más o menos a Saúl algo así como 1,666 pesos aproximadamente. ¿Sale? A eso se refería esta cláusula de legalidad. El darles una indemnización o una parte de dinero por la tierra que se les estaba quitando. Después de algún tiempo de lucha, Madero es derrocado del poder y aparte de estos personajes que estaban en contra de él, surgieron otros personajes a lo largo del tiempo, aparte de Zapata, de Villa, de Orozco, surgieron otras personas en contra del gobierno de Madero, como lo fueron personajes como Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, y Gregorio Ruiz. Recuerda que en diversos puntos del país se levantaron otras personas en arma también en contra de Madero. Una vez que empiezan a suceder este tipo de levantamientos, se logra la caída del gobierno de Madero y asume la presidencia Victoriano Huerta, iniciándose así con la época del huertismo. Lo primero que empieza a realizar Huerta al llegar al poder es la unificación del país. Todos los sectores estaban peleados entre sí, el sector agrario con el sector económico, con los sectores que manejaban al gobierno, todos estaban peleados entre sí, entonces empieza lo que es la unificación del país. Y la mayoría estaba a favor de Victoriano Huerta, a excepción de Venustiano Carranza. Entonces, Venustiano Carranza pues nada, que se le ocurre hacer un plan para quitar del gobierno a Victoriano Huerta. A este plan, realizado por Venustiano Carranza, se le llamó Plan de Guadalupe. Realizado por Venustiano Carranza en contra de el gobierno de Victoriano Huerta, para desconocer su gobierno, para desconocer el gobierno, para crear el ejército constitucionalista, para nombrarse a sí mismo, es decir, para nombrar a Venustiano Carranza jefe de ese ejército constitucionalista y para iniciar una lucha. Este plan de Guadalupe tuvo una muy buena aceptación por parte del pueblo porque mencionaba una palabra que prácticamente había quedado en el olvido, que era
la democracia, es decir, el poder del pueblo y para el pueblo. Porque fue un punto importante, una palabra importante, porque si te das cuenta, las personas que llegaban al poder no eran personas elegidas por el pueblo, era quien mataba al presidente anterior o lo quitaba del poder, era quien se ponía en el gobierno. Y así estuvieron por algún tiempo. Y también porque le daba apoyo a varios sectores de la población, entre ellos los más desfavorecidos, como era el sector indígena. A partir de ahí hubo diferentes corrientes, por decirlo de alguna forma, como lo fue el villismo, zapatismo, el carrancismo, que ya fue el que ya vimos, y el huertismo. Cada uno de ellos movía a cierta cantidad de gente alrededor del país, a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Sale? Entonces, en algunas ocasiones estaban en el poder los carrancistas, luego los huertistas y así sucesivamente. Ellos, estos dos, son los que tenían mayor importancia. ¿Por qué? Porque estaban a favor de regresarle la tierra a los campesinos y de la propiedad privada, es decir, que si tenías una parte de tierra te perteneciera a ti y a nadie más. Después de este plan, en el que Victoriano Huerta fue derrotado, Álvaro Obregón acepta la presidencia y la rendición. A través de ello se inicia con lo que es la Convención de Aguascalientes. En esta Convención de Aguascalientes se reunieron las ideologías más importantes en esa época, que fueron los villistas, zapatistas y carrancistas principalmente. Ellos se reunieron en esta convención para llegar a una serie de acuerdos. Ellos dos estaban de acuerdo, que recordemos que en la parte de arriba quedamos que ellos velaban por intereses comunes, pero los carrancistas no aceptan los acuerdos y prácticamente deja lo que es la convención. Pues nada, me voy a armar mi propio gobierno, voy a hacer lo que yo quiera y no me importa lo que digan los villistas ni los zapatistas. Entonces Carranza, haciendo uso de la fuerza, logró instalar su gobierno en la Ciudad de México aún en contra de los demás ideales. Hubo una serie de muertes, obviamente las personas que estaban bajo la corriente villista y zapatista fueron asesinados y aún con todo ello se trata de tomar un poco, los carrancistas trataron de tomar un poco de la ideología de los demás y crearon un congreso constituyente. Un congreso constituyente, haciendo un paréntesis aquí, Congreso Constituyente es un conjunto de personas que se reúnen para crear una constitución. Son personas doctas en el tema, son personas que conocen las leyes, los derechos, etcétera. Se encierran todos en un lugar, en una habitación, y empiezan a redactar la Constitución. Ellos no pueden salir de ese recinto mientras están realizando la Constitución. No pueden tener contacto con el mundo exterior. Entonces, lo que se tarden es lo que van a estar ahí. Obviamente tienen todas las facilidades para realizar su trabajo. ¿Sale? Este Congreso Constituyente se une el 1 de diciembre de 1916 y termina de redactar la Constitución un 5 de febrero de 1917. De hecho, es esta Constitución la que actualmente nos rige y tomamos como referencia para nosotros los mexicanos. Los puntos sobresalientes de esta Constitución fueron que se introducían las garantías individuales. ¿Qué son las garantías individuales? Son todos los derechos que las personas tienen por el simple hecho de ser persona, a la salud, a la vida, a la educación, etc. Se establecía por primera vez que la educación primaria iba a ser laica y gratuita. En este entonces, tener la primaria terminada era como un logro súper genial.
la educación en México era muy, muy pobre. Actualmente este artículo está modificado y la educación laica, gratuita, obligatoria es hasta la educación preparatoria. Después, otro de los puntos importantes de esta Constitución son las modificaciones, bueno, es la introducción del artículo 27, el cual contiene los principios del Plan de Ayala. ¿Recuerdas de qué se trataba el Plan de Ayala? Acerca de la propiedad de tierras que le iban a pertenecer a los dueños originales. Y un artículo importante es el artículo 123, el cual hablaba de una jornada laboral decente. ¿De qué hablamos en relación a decente? Que iba a durar 8 horas. Anteriormente los campesinos se la pasaban trabajando 16, 18 horas y se les pagaba una miseria. Entonces, este artículo contemplaba que la jornada laboral iba a ser pagada de manera positiva y que solo se trabajarían 8 horas. Se establece también lo que es el salario mínimo, es decir, lo mínimo que una persona va a ganar, y se establece lo que es el derecho a huelga. Anteriormente recuerda que con el gobierno de Porfirio Díaz, una persona que hiciese huelga terminaba muerta. En este caso ya lo establecen como un derecho constitucional. Puedes hacerlo si es que así lo quieres. ¿Vale? Hasta aquí terminamos por hoy. Después siguen una serie de eventos y de personajes: Emiliano Zapata, Carranza, la reconstrucción del gobierno, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, muchísimos personajes que ya empezaron a darle forma a lo que es nuestro país actualmente, ¿vale? Pero, pues nada, hasta aquí terminamos el día de hoy. Espero haya quedado claro. Si no, mándame mensaje y en verdad platicamos para que quede todo un poco más específico, ¿sale? Igual si quieres algunas notas, algunos apuntes, los tengo en mi libreta para que puedas cotejarlo con los tuyos. Igual puedo pasarte mis apuntes. Así que nos estamos leyendo por WhatsApp. Cualquier duda, por allá te leo, ¿vale?